Los hechos. Hoy inició el juicio contra Ernesto Mason y 4 personas más tras ser acusados de negociar con las pandillas a cambio de votos electorales. Se instaló la vista pública contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien es acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, junto a 4 imputados más, entre los que se encuentran los exfuncionarios Aristide Valencia, exministro de Gobernación, y Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad, además de Paolo Luers y Wilson Alvarado. La Fiscalía señala que durante las elecciones de 2014 y 2015 habrían negociado con pandillas para recibir votos durante esos comicios a cambio de altas sumas de dinero y otros beneficios más que recibirían si resultaban electos. El Ministerio Público agrega que los imputados sostuvieron varias reuniones con líderes de la pandilla 18 y la MS. Benito Lara fue el único presente durante esta vista pública y dijo que espera que sea un juicio apegado a derecho. Actualmente, Ernesto Mason se encuentra en prisión. En febrero de este año fue sentenciado a 4 años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes en su función como edil de la comuna capitalina. La vista pública se desarrolla en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador y se prevé que pueda tener una duración de al menos 10 días. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y a 10 años de prisión fue condenado Cristian Byron Mero, de nacionalidad ecuatoriana. El imputado fue procesado por el delito de tráfico ilícito tras ser detenido el 20 de mayo de 2024 cuando transportaba una embarcación en la cual se encontraron 1.460 kilos de cocaína, valorada en más de 36.7 millones de dólares. El Estado de los Estados Unidos reveló su más reciente informe de derechos humanos 2024. En el caso de El Salvador, señala que no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en el país durante este año. Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción, algo que atribuyen a las políticas del gobierno. Estados Unidos indica además que no existió informes creíbles de abusos significativos a los derechos humanos y que El Salvador tomó medidas para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos. En cuanto al estado de excepción, hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales. El Ejecutivo informó de 115 muertes en prisión desde marzo de 2022 hasta julio de 2024. Algunos de esos casos fueron investigados por la Procuraduría de Derechos Humanos. Y una decena de personas resultaron lesionadas en diferentes percances viales ocurridos en las últimas horas. Hasta la fecha, la cifra de accidentes de tránsito casi alcanza los 13,000. Un múltiple accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados 5 vehículos particulares y 2 rastras se registró sobre la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador a la altura del distrito de Armenia. Los daños materiales fueron considerables. Según testigos y los propios afectados en el siniestro, el responsable del hecho habría sido el conductor de una de las rastras, pues no se percató que más adelante una grúa intentaba ingresar a un predio. Una grúa que traía un cabezal, lo traía remolcado y pues lo estaban guardando. Pero sí, el chamaco que estaba maniobrando no tenía conos, no había nada, solo había un don ahí con una linterna de un celular. ¿Era una grúa? Sí. Se estaba metiendo allá un cabezal, estaba haciendo maniobra el cabezal. Y ellos venían acá, o sea, el camión venía y ya no se alcanzó a detener, creo yo. Eso, lo más posible que no alcanzó a detenerse, ¿verdad? Eso, o no sé qué le habrá pasado al compañero. Por la gravedad del siniestro, 7 personas resultaron lesionadas. Algunos fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras que otros decidieron no ser movilizados.
Encontramos múltiples lesionados. Unos fueron trasladados, ¿verdad?, a las clínicas de aquí de Lourdes y otros fueron trasladados al hospital de Santa Tecla. Iban con lesiones leves, otras con lesiones múltiples, pero no muy graves. A pocos metros de donde ocurrió este accidente, una ambulancia municipal arrolló a 2 policías que se encontraban brindando seguridad. Ambos fueron llevados a un hospital del Seguro Social. En la capital, específicamente sobre la 5ª Avenida Norte y 27 Calle Poniente, un motociclista perdió la vida tras impactar contra la parte trasera de un vehículo particular. Las autoridades procesaron la escena sin brindar detalles de las causas que habrían provocado esta tragedia. Mientras tanto, sobre la 49 Avenida Sur y la intersección con la Alameda Roosevelt, otro vehículo se accidentó y volcó, dejando a una persona lesionada. Estos siniestros viales se vienen a sumar a los 12.953 que registran las autoridades hasta el 12 de agosto. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales. También les informamos de un motociclista que falleció en un accidente de tránsito en el cual también estuvo involucrado un camión y un vehículo particular. El hecho se registró en el kilómetro 68 de la carretera que de Chalchuapa conduce hacia Santa Ana, lo cual generó un fuerte tráfico vehicular ya que se cerró la arteria mientras era procesada la escena. Las causas del percance no fueron reveladas por las autoridades. Ahora les comentamos que viajar en el transporte colectivo en muchas ocasiones es un riesgo. Las cifras de este año revelan que hay más fallecidos en percances viales donde buses y microbuses se vieron involucrados. Hay un 68.4% de aumento de muertes en calles y carreteras causadas por el transporte público. Es decir, que en el país hubo 32 muertes entre el 1 de enero y el 6 de agosto. En 2024, en el mismo periodo, hubo 19 fallecimientos. Usuarios consultados aseguran que los motoristas serían los culpables, además de las fallas mecánicas. Lo que sucede es que a veces van a excesiva velocidad y la gente le está llamando de que pare porque se va a bajar alguien y no oye. Iba a velocidad y de ir colgado en las puertas. Antes porque hay veces uno ni se ha terminado de subir cuando ellos arrancan y uno medio se alcanza a agarrar y más cuidado, ¿verdad? Porque hay veces hay ancianos que no pueden subirse rápido. Entonces debían de tener más cuidado en eso de estar seguros que la persona ya esté arriba para arrancar. Además, las cifras muestran que los accidentes donde estuvo involucrado el transporte público incrementaron. También incrementaron hasta inicios de agosto, donde se reportaron 666 siniestros viales, mientras que el año pasado, para la misma fecha, hubo 597. Los accidentes que suelen darse, esto por disputa entre la misma ruta, ¿verdad? O diferentes rutas, pero el problema es de que van disputándose el pasajero y eso conlleva a un descuido rotundo, imprudencia, y eso pues conlleva a personas lesionadas. Lamentablemente algunas veces pues salen personas fallecidas. Y en lo que va del año tenemos el reporte de 12 personas fallecidas por los diferentes accidentes del transporte público. Bueno, una de las principales recomendaciones que se le hacen a todos los amigos conductores del transporte público es que no sobrepasemos los límites de velocidad. De igual manera, pues no utilizar ningún tipo de distractor. La vida de nosotros como conductores y de igual manera, pues las que llevamos dentro de la unidad del transporte público, podemos llegar a perder la vida en menos de un segundo. Y si hablamos de lesionados, ahí sí hay una reducción de apenas 23 personas. En lo que va del año, se reportaron al menos 361 heridos, mientras que en 2024 hubo 384. Este fue un informe de Marina Ala. Inauguró 2 puentes en el distrito de San Miguel. Aquí le contamos los detalles. 2 obras en el oriente del país fueron inaugurados de forma simultánea por el presidente de la República, Nayib Bukele. Se trata de los puentes San Antonio y Carolina en San Miguel,
que cuentan con capacidad de carga de hasta 40 toneladas cada uno, los cuales conectarán a las comunidades aledañas. La inversión en total en la zona asciende a $37.5 millones, incluyendo 9 escuelas, miradores, clínica comunal, sitio recreativo, buscando potenciar el desarrollo turístico de la zona, así como conectar los distritos de San Miguel y Morazán, beneficiando a aproximadamente a 18,000 personas. Este puente es parte de las inversiones en Oriente. Ustedes han escuchado siempre que Oriente está olvidado, que Oriente nunca se le invirtió, y es verdad. Pero esas inversiones en Oriente que se están haciendo ahora, el puerto, el aeropuerto, el periférico Gerardo Barrios, etcétera, todas las inversiones que se están haciendo en Oriente, requiere también que se invierta en las zonas olvidadas de Oriente, que tienen doble olvido: el olvido histórico de la zona oriental del país, más el olvido de las zonas olvidadas de Oriente, porque no es lo mismo Carolina que la inversión que hay en San Miguel. Además, el presidente Nayib Bukele recalcó que la obra cuenta con intervenciones en las calles aledañas, iluminación LED, plazas turísticas, luces de advertencia y puentes peatonales. Este es un informe de Marina Alas. Y también les comentamos en el siguiente informe que vamos a conocer un producto que ha sido retirado del mercado. También sobre inspecciones que ha realizado la Defensoría del Consumidor para evitar incumplimientos. Se realizaron inspecciones para sacar del mercado una pasta dental que podría ser perjudicial para la salud bucal. Esto luego de recibir una alerta sanitaria. Las instituciones que se activaron fueron la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Verificaciones en diferentes puntos de distribución como supermercados, tiendas y en la misma compañía a efectos de poder garantizar el retiro del 100% del producto que se tenía inventariado pues a nivel nacional. La Defensoría del Consumidor ha realizado más de 2.200 inspecciones en lo que va de 2025. Durante los primeros 7 meses del año han impuesto en multas al menos $600,000. Los casos están relacionados con incumplimientos, falta de información en ofertas, productos vencidos y precios injustificados. Siempre pues prestando la atención a la Ley de Protección al Consumidor. Estamos hablando de un índice de cumplimiento que ronda el 80% por parte de lo que son los proveedores, y en materia justamente de multas hemos realizado pues un importante esfuerzo de cara a poder tramitar los procedimientos sancionatorios correspondientes a partir de lo que la Ley de Protección al Consumidor establece. Además, brindó detalles del trabajo realizado durante las vacaciones agostinas, donde en 420 verificaciones detectaron al menos 40 casos de incumplimientos, 16 casos donde se comercializaban productos vencidos. En total, fueron retirados del mercado 230 productos. Los establecimientos donde fueron encontrados se les inició un proceso sancionatorio. Podrían pagar hasta 500 salarios mínimos. Este es un informe de Moisés Bonilla. Estamos de regreso, ya es la 1:25 p.m. y a esta hora nos enlazamos con la periodista Carla Araniva, que se ha trasladado hasta el distrito de San Lorenzo, en Aguachapán, para dar seguimiento a la situación que enfrentan las familias tras la actividad sísmica que se ha registrado últimamente en esta zona. Adelante. 2 semanas han pasado desde que se registró el sismo de 5.9 y 5.6 con epicentro en Guatemala y que afectó varias viviendas del distrito de San Lorenzo en Aguachapán. Hemos hecho un recorrido en el cantón Conacaste, caserío Los Perdomos, para conocer cuál es la situación que están enfrentando los habitantes de esta zona. La preocupación continúa entre la población de este sector. Muchos han tomado la opción de construir viviendas temporales para no pasar de
dentro de sus casas debido a esta preocupación, mientras que otros han tomado la opción de irse a vivir durante estos días en casas de familiares y también de vecinos. A continuación escuchemos parte de estas declaraciones. Bastante dañada, las paredes abiertas y prácticamente las paredes quedaron, la casa quedó inhabitable. Los primeros días no, unos 5 días dormíamos afuera, ya después, estos últimos días sí me he quedado adentro de la vivienda. El daño fueron esas grietas que hicieron en la casa y eso de la cocina, casi, ahí sí casi va de camino. Aquí donde una hija nos quedamos por ahí. Nosotros estábamos adentro, yo estaba acostada, él estaba en la hamaca, pero cuando sentimos que empezó todo el zumbido primero y después el movimiento, nos salimos corriendo cuando cayeron al otro lado las paredes y nosotros salimos a recordarnos allá al otro, afuerita. Y gracias a la Desco que nos trajo unas carpetitas negras, que fue que rodeamos el techito allá afuera, pero sí, costó bastante porque las cosas todavía las tenemos aquí adentro. Tuvimos la oportunidad de conversar con autoridades del distrito de San Lorenzo y en este sector se han contabilizado 242 casas con daños leves, 72 viviendas inhabitables y 23 completamente destruidas. Las autoridades le están brindando ayuda a la población salvadoreña. A continuación, escuchemos en qué consiste. En el Ministerio de Vivienda ya nosotros hemos comenzado a hacer levantamiento de viviendas temporales. Con la unidad del MOP, también hemos retirado escombros y hemos botado viviendas que ya estaban completamente destruidas o inhabitables. 5 viviendas ya construidas completamente, ya la gente ya está viviendo en estas viviendas y seguimos con 100 más. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la actividad sísmica continúa en ese sector. A la fecha se contabilizan más de 800 sismos que se han registrado en la zona, de los cuales 146 han sido sentidos por la población salvadoreña. Con esa información retornamos la señal al estudio. Y comunidades vulnerables en San Salvador Centro refuerzan medidas preventivas ante el incremento de las lluvias. En los próximos días el país podría experimentar un aumento en la intensidad de las lluvias debido a fenómenos climáticos que afectan el territorio. Esta situación mantiene en alerta a comunidades vulnerables como la Darío González, donde cada temporada invernal sus habitantes se enfrentan al riesgo de inundaciones debido a su ubicación a orillas del río Acelguate. Yo tengo toda una vida de vivir aquí, tengo 50 años de vivir aquí. Hemos pasado muchas inundaciones, a veces la gente solo tira basura para el río, o sea, les hace más fácil a ellos solo tirar, entonces tapa tragantes, ya cuando llueve ya este río colapsa. Para reducir posibles afectaciones, la Alcaldía de San Salvador Centro desarrolla acciones de mitigación que incluyen limpieza de drenajes, poda de árboles y trabajos en ríos y quebradas. Hemos estado elaborando a través de nuestro plan de invierno capital las intervenciones correspondientes sobre talas, también impermeabilizaciones. El incremento de las lluvias también provoca un aumento en la proliferación del zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y chikungunya. Esto genera preocupación en la población. Ante ese panorama, las autoridades municipales intensifican las jornadas de fumigación en las zonas de mayor riesgo. Está extraordinario porque si, digamos, también nosotros como comunidad no colaboramos, se va a desbordar el problema del dengue. La comuna también cuenta con 27 albergues acondicionados para ejecutar evacuaciones preventivas y resguardar a familias en caso de emergencias. Además, ha habilitado la línea telefónica 62000409 para que la población pueda reportar incidentes y coordinar asistencia de manera oportuna. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Ahora veamos una actualización de sistemas y de zonas de vigilancia en el Atlántico y Pacífico. Según el Ministerio de Medio Ambiente, en el Atlántico hay 3 sistemas en vigilancia que se prevé no influyan en las condiciones atmosféricas de El Salvador. Uno de ellos es una baja presión ubicada al norte de Honduras con probabilidad de formación ciclónica de un 10% en 48 horas y 20% en 7 días, moviéndose hacia el oeste-noroeste con rumbo al Golfo de México.
También la tormenta tropical Erin, ubicada a unos 1.525 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, y una baja presión ubicada en el Atlántico Norte con probabilidad de formación ciclónica de un 10% en 48 horas y 10% en 7 días. Mientras que en el Pacífico, la tormenta tropical Henriette se ubica a unos 1.505 kilómetros al norte-noroeste de Honolulu, Hawái. Una de la tarde con 31 minutos. A esta hora establecemos contacto con William Abarca, meteorólogo de turno en el Ministerio de Medio Ambiente, justo para conocer qué podemos esperar para las próximas horas en cuanto al clima. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estas son las condiciones del tiempo que tendremos para lo que resta de este día. En horas de la tarde empezaremos a ver alguna nubosidad y algunas lluvias, principalmente en sectores de la cordillera volcánica. Luego, en el transcurso de la tarde, ya tendríamos el desarrollo principalmente de lluvias y tormentas en la franja norte del país, de la zona central y la zona occidental. Estas van a continuar desarrollándose en el transcurso de la tarde y la noche y se desplazarán hacia el resto de departamentos, tanto de la zona central como de la zona occidental. En la zona oriental podríamos tener algunas lluvias y tormentas de forma dispersa. Esto sería en el transcurso de la noche y la madrugada. Recuerde que cuando hablamos de tormentas, estas pueden estar acompañadas de vientos fuertes, actividad eléctrica y lluvia intensa. En cuanto a las temperaturas, vamos a continuar con un ambiente bastante cálido en horas de la tarde, las máximas llegando hasta 36, 37 grados en la zona oriental. Y en cuanto a las condiciones marinas, tomar en cuenta la presencia permanente de las corrientes de retorno a lo largo de toda nuestra costa. También para este día tenemos el fenómeno de mareas vivas, así que mucha precaución ante esas condiciones. Eso es todo en cuanto al tiempo. Feliz tarde. Y uno de nuestros equipos conversó con un abogado sobre los compromisos que los cónyuges adquieren al momento del matrimonio y qué no deben hacer para caer en bigamia, una falta que tiene repercusiones penales. Compromisos ya de casado ya no son iguales de novios, de solteros, porque ya adquiere unos compromisos ya de familia, ya el hogar. Este anillo, ¿verdad? Créeme que es con todo el amor de mi alma. El sí aceptó conlleva una serie de responsabilidades para los involucrados. Por un lado está el compromiso que el hombre y la mujer asumen para la convivencia. El principal compromiso es la lealtad a la pareja y después la lucha en común que se lleva para hacer producir un hogar. Todo trata de ponerse de acuerdo y de saber vivir. Primero, respeto entre pareja, ¿verdad? Después, velar por el bien de la pareja. Y por el otro, el respaldo legal de su cumplimiento, establecido en una acta prenupcial donde se deja claro los términos del matrimonio. Si la mujer utilizará el apellido del esposo, el régimen patrimonial que puede ser por separación de bienes, participación en las ganancias o comunidad diferida, y si se reconocerán hijos dentro del matrimonio. Tienen iguales derechos y deberes, y por la comunidad de vida que entre ellos se establece, deben vivir juntos, guardarse fidelidad, asistirse en todas las circunstancias de la vida y tratarse con respeto, tolerancia y consideración. A esto ponémosle todas aquellas responsabilidades que devienen de los hijos y de la familia como tal. Pero en el camino también puede surgir la decisión de separación, que para algunas personas puede influir los comportamientos e incluso las infidelidades. Y ahí se le agrega la falta de comunicación, la falta de comprensión muchas veces. A veces es la falta de confianza que se tiene en la relación. Probablemente también puede ser la comunicación mutua que se llegue a tener. Creo que los principales problemas son la infidelidad. Y después, como le repito, viene lo que es la situación económica. En el aspecto legal existen dos términos. Uno es la disolución del matrimonio, cuando uno de los cónyuges fallece, y el término de divorcio. Los motivos que habilitan el divorcio es la separación de más de un año de los cónyuges, la vida intolerable o el mutuo acuerdo.
Aspectos a tomar en cuenta. El acta prenupcial debe presentarse en el registro del estado familiar en un periodo de 15 días hábiles. Si usted se divorcia, no debe casarse inmediatamente. Se tiene que esperar un tiempo prudencial para descartar embarazos. Pero si oculta un matrimonio previo y se casa nuevamente, el nuevo compromiso se anulará e incurrirá en el delito penal por bigamia. Este es un informe de Marcela Rivera. Y senadores en Estados Unidos proponen que los centros de llamadas, o comúnmente conocidos como call center, sean trasladados al país norteamericano. Más de 12,000 empleos se espera generen 10 centros de llamadas de capital extranjero y la subcontratación de procesos de negocios en El Salvador durante este año. Una cifra que apuestan sea mayor a la registrada en 2024, de acuerdo con la directora ejecutiva de AmCham. Thank you for calling. This is Gabby. May I please have your name? Entonces es un sector que hay una gran oportunidad de crecimiento y es el primer empleo para muchos jóvenes. Ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento. La propuesta presentada por senadores norteamericanos es que los servicios de empresas como estas sean trasladadas a Estados Unidos para que exista una mayor cercanía con el cliente y se les garantice un mejor servicio. Los que trabajan y quedan desempleados van a ser bastantes personas, entonces prácticamente, ¿qué van a hacer con todas esas personas que van a quedar sin empleo? Y cómo está la situación ahorita todavía en el país económicamente, pues no estamos tan bien realmente. Sí, estaría bien mal la decisión de quitar eso. ¿Deberían mantenerse? Deberían mantenerse, sí, porque benefician bastante también al país. Sería bastante delicado el hecho que se retiren. Si bien quizás no todas las personas conocemos que ofrecen fuentes de empleo, sin embargo, las personas que sobreviven su día a día con la oportunidad de empleo que se les ofrece, creo que se verían bastante afectadas. Si una empresa mantiene fuera del país los servicios, quedaría inhabilitada de contratos y beneficios federales, dice la propuesta legislativa bipartidista. También detalla que los empleados deben revelar su ubicación física en el centro de llamadas o si utilizan inteligencia artificial en la atención que se brinde. Se estima que son más de 3,000 millones de personas empleadas en este rubro en Estados Unidos y para 2033 se proyecta la pérdida de más de 150,000 trabajos por la externalización de los servicios y la tecnología. Este es un informe de Marcela Rivera. 1:38 p.m. Les comentamos que a partir del 2 de septiembre entran en vigencia cambios en los mecanismos de solicitud o renovación de visas estadounidenses. Hablamos con un experto en este tema para conocer en qué consisten y cuál sería la diferencia en este trámite. Que quienes tengan una visa B1, B2, que es la conocida como turismo negocios, para poder solicitar la renovación automática se deben cumplir los siguientes requisitos: que sea una visa que fue emitida por 10 años de vigencia con entradas múltiples, que no haya vencido, si está vencida, que no haya vencido hace más de 12 meses y que la persona que esté solicitando pues sea nacional del país o residente legal permanente. Entonces, ese es el requisito para renovar. Entonces, de ese anuncio, pues, se afecta a menores de edad, que pongamos un caso, un niño o una niña, hace 10 años, tenía 6 años y tuvo una visa de 10 años. Entonces, ahora tiene 16 o 17 o 18 años, entonces va a tener que ir a una entrevista, porque el otro requisito es que la persona debió haber tenido 18 años al momento que le emitieron su visa. Y en los últimos 2 meses ha existido un incremento de deportaciones al país. Según INSAMI, son más de 6,000 personas las que han retornado en vuelos a El Salvador. Durante junio y julio, al menos 200 vuelos con salvadoreños deportados llegaron al país, según el Instituto Salvadoreño del Migrante. El incremento de retornados es del 55% si se compara con años anteriores. Junio y julio sí cambió la dinámica, aumentaron los vuelos, estamos llegando casi a los 204 vuelos de la fecha hasta este mes, pero se ha determinado que ha aumentado casi un 55% en comparación
a los años anteriores. Hay al menos 200.000 salvadoreños que tienen orden de deportación en Estados Unidos, quienes son prioridad para el gobierno estadounidense deportarlos. Cortes de inmigración no pueden hacer nada y esas personas van a ser deportadas. También las personas que tengan problemas con la ley también van a ser deportadas. Según un experto en temas migratorios, hay muchas personas que están en proceso de residencia permanente en el país norteamericano, pero que han obtenido como resolución una orden de deportación y no les queda más que regresar a El Salvador. O sea, el hecho de que las personas estén con un trámite pendiente a migración, la interpretación que se ha hecho es que no los exime de que se les pueda aplicar la ley migratoria. Entonces, eso es un cambio significativo en los procesos de solicitud de residencia permanente a través de un familiar. El gobierno de Donald Trump prometió que durante el primer año sacaría de Estados Unidos a 1 millón de indocumentados. Sin embargo, en el primer semestre, las deportaciones alcanzaron las 150.000, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y ahora les comentamos que la Policía Nacional Civil ya tiene representante legal, quien también asume las funciones administrativas de la institución. En la siguiente nota le contamos de quién se trata y el análisis que hace un abogado sobre esta elección. Desde el 29 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue nombrado como el nuevo representante legal de la Policía Nacional Civil, tras la reforma al decreto 22 del órgano ejecutivo que otorga funciones de administración y de representación legal al funcionario en casos de ausencia o que se encuentre vacante el puesto del director general de la PNC. A criterio del abogado Francisco Bertrán Galindo, esta disposición obedece a una necesidad más que todo administrativa. Lo que sí se necesita administrativamente es la firma responsable, es decir, tiene que haber un responsable de la unidad. Y esa labor es fundamental del director. Entonces, entendería que por eso es que se le da al ministro esa función para que él pueda firmar como representante legal de la corporación policial. Considera que la decisión del Ejecutivo podría ser síntoma de desconfianza para tomar en cuenta a candidatos dentro de la corporación policial. Puede ser síntoma de que hay algún problema allá adentro, de que probablemente hayan corrientes dentro de la policía y que no le generen la confianza al presidente para escoger a alguien de allá adentro y haya preferido poner a un hombre de su confianza como es el ministro. O sea, que más responda a ese hecho. Incluso se estaría apostando por priorizar algunas áreas de la Policía Nacional Civil más que otras. Para mí lo que está significando es que el gobierno está apostando más por la parte operativa de la seguridad pública que por la parte política de la seguridad pública. Entonces, como que se está concentrando en lo que hace la policía y no en el diseño de nuevas políticas hacia el futuro. Bertrán Galindo espera que se mantenga la independencia entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de suavizar los controles internos sobre la PNC. Con imágenes de Carlos Cle, este es un reporte de Fernando. Gracias por continuar informándose con Noticiero Hechos. Les comentamos que este martes lamentablemente falleció uno de los comediantes, uno de los más queridos también y reconocidos por los salvadoreños. Nos referimos a Chilango. Juego al fuerte que está pelado desde mi tío, ¿verdad? El humorista y figura emblemática de la comedia salvadoreña Óscar Avelar Azcúnega, conocido como Chilango, falleció en las últimas horas dejando una huella profunda en la historia del entretenimiento en El Salvador. Así le recordarán los salvadoreños que apreciaron su arte en programas cómicos dramatizados desde los años 60 y hasta los 90, como Todo queda en familia, Canal 12, El brindis del mediodía TCS o En ¿Qué pasa? Canal 21. Se consolidó como uno de los rostros más queridos y reconocidos del género.
Chilango inició su carrera en los años 80, destacándose por su talento para el humor y su carisma en la pantalla. Creó programas de comedia que se convirtieron en clásicos nacionales, dejando una marca indeleble en la cultura popular del país. Su ingenio y capacidad para transmitir alegría lo convirtieron en un referente del entretenimiento salvadoreño de la época. Además, su labor en televisión, participó en programas de radio y eventos culturales, demostrando su versatilidad y pasión por el arte del humor. Desde este medio reconocemos su importante contribución a la comedia y su papel como uno de los grandes referentes. La partida de Chilango deja un vacío en el mundo del espectáculo, pero su legado estará en cada sonrisa que provocó y en la historia de la cultura popular salvadoreña. Chilango falleció en un hospital local debido a condiciones propias de la edad, muy cerca de llegar a sus 86 años, próximo 15 de septiembre. El último personaje de una generación de humoristas de la radio y televisión en El Salvador, compañeros de recordados íconos como Aniceto Porcisoca. Ya no me he muerto. Hijo mío, te has equivocado. Ya no, Mickey. Pánfilo a puras cachas y Doña Teresfora. Cada una fiesta pop. Este es un informe de Herbert Vázquez. Me quiero quedar atrás. Estamos de regreso. Muchas gracias por informarse a través de la señal de Canal 12. Vamos ahora a las noticias internacionales. Y estas imágenes que ustedes observan corresponden al tifón Podul que tocó tierra este miércoles en Taiwán con viento de 191 kilómetros por hora. La agencia meteorológica alertó sobre posibles lluvias torrenciales en varias zonas. Mientras tanto, las autoridades han evacuado a más de 5.500 personas que viven en la trayectoria del tifón y los pescadores han asegurado sus barcos. Además, todos los vuelos nacionales y decenas de internacionales fueron cancelados en esta isla de 23 millones de habitantes, así como los viajes en ferry. Debido a esta emergencia, más de 30.000 soldados fueron desplegados para colaborar con los preparativos ante esta inminente tormenta. Grecia, Portugal y España siguen luchando contra violentos incendios, mientras que la situación mejora en Francia e Italia, después de que decenas de miles de hectáreas fueran devastadas en los últimos días en el sur de Europa. Varios países del sur de Europa siguen luchando contra violentos incendios que han devastado decenas de miles de hectáreas. En Grecia, las autoridades precisaron que una veintena de focos permanecían activos, con miles de bomberos y una treintena de aviones movilizados en todos los frentes. Los incendios, favorecidos por ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora, han dejado 3 muertos desde el viernes. Mientras tanto, en España, donde los incendios han dejado 2 muertos, los bomberos combatían el miércoles 14 focos importantes. No obstante, la situación parecía mejorar, gracias al aumento de la humedad, algunas lluvias y el descenso de las temperaturas. Cerca de 6.000 personas de una veintena de localidades fueron evacuadas en la región de Castilla y León, al noroeste del país. Portugal enfrentaba 5 grandes incendios en el norte y centro del territorio, al tiempo que en Italia y Francia las condiciones han mejorado, permitiendo a los bomberos controlar los principales focos que han afectado a estos países en los últimos días. Y una fuerte detonación de una fábrica de materiales explosivos en el sur de Brasil dejó al menos a 9 personas fallecidas, de acuerdo con la empresa a la que pertenece la planta. Otras 7 personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales cercanos. Una portavoz de los bomberos indicó que la explosión generó una onda expansiva enorme que provocó daños en casas en un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros y directivos de la empresa dijeron que las causas del accidente estaban siendo investigadas. Y en más noticias internacionales, Vladimir Putin, el líder norcoreano Kim Jong-un, se comprometieron a reforzar su cooperación antes de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos para abordar la guerra en Ucrania. Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un se comprometieron a reforzar su cooperación días antes de la cumbre que el mandatario ruso sostendrá con el estadounidense Donald Trump en Alaska, informó el miércoles la prensa estatal de Pyongyang.
Se espera que el magnate republicano presione a Moscú durante su reunión el próximo viernes para que ponga fin a su conflicto en Ucrania, en el que Corea del Norte ha suministrado tropas a Rusia. La agencia de noticias oficial norcoreana informó que Putin y Kim conversaron por teléfono el martes en un ambiente cálido y de camaradería y confirmaron su voluntad de reforzar la cooperación en el futuro. El mandatario ruso expresó su agradecimiento por el espíritu de sacrificio demostrado por el personal militar del Ejército Popular de Corea en la liberación de Kursk, añadió el medio estatal de Pyongyang. Kim, por su parte, prometió que Corea del Norte apoyará plenamente todas las medidas que adopte el liderazgo ruso en el futuro. Rusia y Corea del Norte han estrechado sus lazos en los últimos años, sobre todo luego de las operaciones conjuntas en territorio ucraniano. Los dos países también firmaron un pacto de defensa mutua el año pasado, cuando Putin visitó el hermético país. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este miércoles en Berlín que espera que la reunión del viernes en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, traiga consigo un alto el fuego en la guerra en Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que Donald Trump ha garantizado a los líderes europeos que solo el presidente ucraniano va a negociar eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con severas consecuencias si el mandatario ruso Vladimir Putin no frena la guerra de Ucrania tras la cumbre que ambos van a tener el viernes en Alaska. El republicano admitió que no puede convencer a Putin de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido, pero sí insistió en que quiere poner fin a la guerra. Trump también afirmó que si la reunión transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. 2 de la tarde con 10 minutos. Hacemos una breve pausa comercial y en instantes estamos de regreso. Ivonne Noches logró alcanzar un hito grande dentro de su carrera al lograr la primera medalla de oro para El Salvador en el patinaje de los Juegos Mundiales en Chengdu, China, en el 2025. Esta era su primera participación y con un tiempo de 10.702 milésimas logró imponerse a la francesa Alia Brunet, que tuvo una diferencia de 40 centésimas apenas. Luego el bronce fue para la guatemalteca Dalia Soberanis, que logró un tiempo de 11.275. Ivonne Noches se une a Roberto Hernández como los únicos dos atletas salvadoreños. Ella es la primera mujer que consigue una medalla dentro de los Juegos Mundiales, una situación que tenía El Salvador sin medalla en este tipo de juegos desde el 2013. Roberto Hernández, de tiro con arco compuesto, lo obtuvo en Cali, Colombia en el 2013 y ahora en Chengdu, China, llega el primer oro para El Salvador. Qué orgullo, y sobre todo porque sabemos que Ivonne es una deportista que rinde, que da resultado, porque también a nivel latinoamericano la vemos también rankeando en los primeros lugares. Es decir, ha tenido una súper buena carrera. Su base de entrenamiento es en Colombia y sin duda ahí está entrenando todo el tiempo contra la crema innata del patinaje mundial. Bueno, enhorabuena por Ivonne y por todo el equipo que seguramente la acompaña, y orgullo también para nosotros los salvadoreños. Y bueno, sin duda ha sido una gran situación. Además, hoy arribó a nuestro país Diego Santamaría, que obtuvo la medalla de bronce en tiro de rifle de aire de 10 metros en los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay también. Excelente, Josué. Bueno, muchas gracias. Qué bueno terminar con una buena noticia esta emisión de Hechos de la Tarde. Te agradecemos también por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado. No, al público y a ti también por darnos esta oportunidad de poder contactar y dar la información al punto. Llegamos hasta acá entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.